trajo esta noche. Así es, Señor. Solo creer, solo creer, todo es posible, solo creer. Dale, yo le amo, yo le amo, yo le amo, porque a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Gracias te damos, mi Señor, por tu santa y bendita presencia, Padre, en medio de tu manada pequeña, en medio de tus hijos. Gracias, Padre, porque tú prometiste que estarías todos los días hasta el fin de los tiempos, mi Señor, con tu pueblo. Y nosotros, Padre y Dios, podemos sentir, podemos ver, podemos experimentar esa presencia santa y bendita, mi Señor, de acuerdo a tu promesa, Padre. Padre, te suplicamos que en esta noche, ya que tú estás aquí, mi Señor, que nos ayudes, que así como los caminantes a Emaús, usted pueda abrir nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, para comprender el tiempo, para comprender la sazón, la edad, para comprender la promesa que tú nos has concedido en este día presente en el cual nos tocó vivir. Que nuestros corazones puedan arder, que podamos despojarnos, mi Señor, de todo peso, de todo aquello, mi Señor, que trate de opacar esa experiencia de tu Espíritu Santo moviéndose en cada corazón, mi Señor. Padre, nosotros queremos tener una experiencia con usted, mi Señor, con tu palabra, con tu Espíritu, de tal manera, mi Señor, que podamos salir de aquí diferentes, siendo creyentes anclados, creyentes con una meta, creyentes enfocados, entendidos, comprendiendo, mi Señor, este día presente. Nos abandonamos ahora en tu presencia, mi Señor, suplicándote que así como estuviste en esos bellos cánticos que traen alegría a nuestros corazones, que ahora estés con nosotros en tu santa y bendita palabra. En el nombre del Señor Jesucristo te hemos pedido estas cosas con acciones de gracias. Amén, amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga, amados y preciosos hermanos, en esta nueva oportunidad, gran oportunidad que el Señor nos concede por su gracia de estar aquí para escuchar, para saber, para indagar, para poder entrar un poquito más profundo a esa palabra, a esa revelación divina. Quiero invitarlos que abramos la Biblia en el libro de primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los tesalonicenses. Primera carta, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 20. Quiero que nos pongamos de pie para leer las Escrituras, haciendo honor, haciendo reverencia al Señor, como respeto. Primera de Tesalonicenses, capítulo
capítulo 2, verso 1 hasta el 20. Todo ese capítulo vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya lo encontró? Préstele mucha atención a lo que vamos a leer. Como dice la Escritura, el que lee, entienda. Y si no estamos leyendo, que escuche, también que entienda. Dice así la palabra del Señor: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo, es decir, valentía, en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podríamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Qué palabra hermosa, mi amado hermano. Inclinemos nuestros rostros, amantísimo Señor.
gracias te damos por tu santa y bendita palabra. Te suplicamos ahora, mi Señor, que usted nos permita poder entrar en ella con corazones contritos, humillados, con hambre y con sed de tu presencia, de que hables a nuestros corazones. Padre, porque te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acciones de gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, que el Señor Jesucristo les bendiga de una manera rica y poderosa, que les siga bendiciendo a cada uno de los presentes y de los que nos van a ver en diferido por las diferentes redes sociales. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a todos mis hermanos por sus detalles que han tenido para con nosotros en este viaje. Que el Señor cada día les colme de ricas bendiciones, amados hermanos. Nos han hecho sentir como reyes, como lo mejor. Y le damos gracias a Dios por eso. Como les decía el lunes o el martes, creo, que les amamos, que están en nuestros corazones y que estamos aquí como siervos del Señor con el único propósito de ayudar, de que la obra del Señor se pueda desarrollar en la vida de todos y cada uno de nosotros. Nosotros somos un cuerpo, todos somos un mismo cuerpo, somos un mismo cuerpo. No importa dónde esté la iglesia localmente ubicada en el mundo entero, somos un cuerpo. Y de pronto aquí en esta tierra algunos no nos hemos visto, no importa si está en China, en Japón, donde sea que esté, donde esté un elegido de la novia del Señor, estábamos desde antes de la fundación del mundo y glorificábamos a Dios. Así que de pronto hoy no nos acordamos de eso, no tenemos de pronto ese entendimiento, porque en este cuerpo, en este velo, en esta carne de que nos tocó vivir por este tiempo, no nos permite tener ese recuerdo, pero de allá venimos y hacia allá vamos. No, le dijo el Señor a Job: ¿dónde estabas tú cuando las estrellas del alba glorificaban a Dios y los hijos de Dios adoraban a Dios? Yo estaba ahí, y yo creo que cada uno de nosotros aquí estábamos allí adorando y glorificando al Señor desde antes de la fundación del mundo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hoy es una enseñanza, quizás no terminemos, pero sí es importante que podamos establecer algunos puntos que tienen que ver con doctrina, con enseñanza. Y esta doctrina y esta enseñanza es de acuerdo a la revelación de la hora, de acuerdo al mensaje de la hora. De eso vamos a hablar, hasta donde el Señor nos lo permita, el mensaje de la hora. Quizás dicho que muchas personas escuchan y dirán: ¿qué es eso, mensaje de la hora? Quizás algunos se preguntarán, como también en el tiempo del hermano Branham se preguntaba: mensaje de la hora, ¿qué es eso? De eso y unas cuantas cositas más, de acuerdo a la guianza del Espíritu Santo, estaremos hablando. Pero lo importante es que podamos prestar muchísima atención todos nosotros juntos, incluyendo a los niños, y que podamos mirar, entender, captar el espíritu de la enseñanza o de la predicación. Quiero hablar como para hacerlo un poco más sencillo, que hasta el niño más pequeñito pueda entender, del cristiano en el tiempo del fin. Como un título, para ponerle un título: el cristiano en el tiempo del fin, o el cristiano final, el cristiano en los últimos días, para ponerle un título, para poder entender. Nosotros hoy somos cristianos, ¿es así o no es así? Creo que todos somos cristianos. Yo creo que ninguna persona no niega ser cristiano, independientemente de la iglesia donde vaya. Si usted sale de aquí y le pregunta a alguien: ¿tú eres cristiano? Claro, yo soy cristiano. Nadie niega ser cristiano. Somos cristianos. Pero precisamente queremos entender, queremos comprender qué significa ser cristiano. ¿Qué es eso? ¿Qué se demanda? ¿Qué se requiere? ¿Qué características? ¿Qué virtudes? ¿Qué estado? ¿Qué reflexión tiene que tener? ¿Cómo debe de proyectarse ese creyente llamado, o que se titula, o se nombra, o se dice cristiano? Que es una palabra muy dulce y muy gloriosa.
Cristianos porque somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí así no, hermano? Entonces, cristianos, es una experiencia, cristiano, tenemos que alcanzar, no por el hecho de decir que somos cristianos, no solamente por eso nos hacemos cristianos, no por el hecho de venir a la iglesia, nos hacemos cristianos. Esas son cosas que tenemos que entender, recuerdo, y es enseñanza. Pero nosotros tenemos que tener una noción clara, un entendimiento claro de qué es esto cristiano, ser cristiano, qué implica. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, el título es ese, cristiano en el tiempo del fin, o el cristiano final, porque hubo un cristiano inicial, que no fuimos nosotros. Entonces tenemos que mirar cuándo inició ese cristiano inicial, cómo se empezó a dar, cómo se desarrolló, cómo se formó, para que podamos entonces entender cómo va a ser ese cristiano o cómo debería ser ese cristiano final. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos claros los objetivos, si nosotros no tenemos claros los propósitos o las metas, no las podemos alcanzar. ¿Me entienden, hermano? Si una persona hace un proyecto o tiene una idea, tiene que fijar unos objetivos, tiene que fijar unas metas, unos logros, algo que va a alcanzar. Pero si no los formula, si no los plantea, no va a conseguir, no sabe ni siquiera qué va a conseguir. Es de la misma forma, amado hermano, como creyentes. Si nosotros no sabemos cuál debe ser la forma en que debemos de vivir en el tiempo del fin, porque estamos en el tiempo del fin, entonces podríamos pensar que solamente ser cristiano es venir aquí, gozarnos un ratico e irnos para la casa y olvidarnos que somos cristianos. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro y presente, claro y presente, constantemente en nuestra vida. Alabados al nombre del Señor Jesús. El cristiano del inicio es diferente al cristiano del tiempo del fin. El cristiano que inicia es diferente al cristiano que finaliza. ¿Entienden, hermano? Ahora, ¿de dónde surge todo esto del cristianismo? Humanamente, ni usted ni yo nos podemos hacer cristianos, humanamente. Es decir, no por el hecho, repito, de ir a la iglesia nos hacemos cristianos, eso es humano. O no por el hecho de decir yo soy cristiano, me hago cristiano, eso es humano. Yo necesito el concurso de Dios, yo necesito la experiencia del Espíritu Santo en mi vida para que pueda entonces ser realmente un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Un reflejo de Cristo. ¿Qué es ser cristiano? Es llevar o proyectar la imagen misma de Cristo. No proyectar la imagen de un hombre bueno, sea quien sea el hombre. No se trata de eso. Aquí no se trata, el cristianismo no se trata de ser buenos hombres. Hombres y mujeres, niños, jóvenes, morales, con valores y todo este tipo de cosas. Se queda insuficiente, se queda pequeño. Ser cristiano va más allá. Ser cristiano tiene una formación que la hace el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está, jamás podríamos llegar ni siquiera a la primera base, dice el profeta. Entonces nosotros tenemos que entender eso del cristianismo, cómo surge. El Señor Jesucristo, con un mensaje mesiánico, le dijo a Nicodemo, San Juan 3. Nicodemo no era cualquier hombre, amado y precioso hermano. Nicodemo era un príncipe, era un líder, era uno que enseñaba, y no enseñaba a cualquiera, a doctores, a maestros, a príncipes. Era un gran hombre, un renombre tremendo dentro de los suyos. Hacía parte del Sanedrín, hacía parte de una comunidad donde era importante, una figura importante, quizás por la prudencia, quizás por su comportamiento. Tenía muchos valores. Era un buen hombre, pero eso no le sirvió para llamarse cristiano. Eso no lo hacía cristiano. Pero él, sabiendo eso, se presentó ante el Señor Jesucristo, diciéndole: Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Es decir, si él afirma de que el Señor Jesucristo y va donde él y lo reconoce como maestro, es esperando a cambio algo. Nicodemo reconoció un don, Nicodemo reconoció una virtud en el Señor Jesucristo. Reconocimiento que muchos no tuvieron, Nicodemo lo tuvo. Reconoció al Señor Jesucristo como alguien que venía de parte de Dios, como maestro. Como maestro, entonces me puede enseñar. Nicodemo era un hombre de 84 años.
Nicodemo no estaba cansado. Nicodemo no estaba fatigado. Tenía 84 años con el deseo de agradar a Dios. Su religión, su doctrina, su conocimiento, su intelectualidad, su erudición no le alcanzó para llenar ese vacío que tenía. Entonces tuvo la oportunidad de ver un enviado de Dios, al Señor Jesucristo, y acercarse sin ningún temor, sin ninguna pena, porque él tenía un deseo en su corazón, deseo que la religión y la asistencia a su culto, porque Nicodemo iba al culto, Nicodemo asistía a la sinagoga, y Nicodemo era un líder de la sinagoga, pero nada de estas cosas estaban llenando el vacío que él tenía. Por eso él salió a buscar. No estaba cansado. Y de 84 años no estaba cansado. Pero sí era más fuerte el deseo de agradar a Dios. Nosotros, todos aquí presentes, queremos agradar a Dios. En eso me puedo equivocar en muchas cosas, en eso no. Todos queremos agradar a Dios. Pero amado y precioso hermano, yo quiero decirle algo por medio de la palabra. Usted no lo va a agradar como usted quiera agradar. A su manera, usted no lo puede agradar. A mi manera, la manera de Robinson Egg en particular, yo no lo voy a agradar jamás. La única manera de yo agradar a Dios es hacer como hizo Nicodemo, buscar a quien Dios haya enviado para que me ayude a agradar a Dios. Jesús no le dijo, oh, gran Nicodemo, venga para acá, un abrazo. Oiga, tú eres tremendo. ¿Y cómo me identificaste? ¿Cómo me reconociste de que yo soy de Dios? Oiga, tremendo Nicodemo, mira. No, el Señor le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de los cielos. Le estaba predicando, le estaba enseñando, tú viniste a mí con una gran necesidad. Pues la respuesta es, tú tienes que nacer de nuevo. Respuesta que nos ayuda para poder empezar a ser cristianos. Sin el nuevo nacimiento, olvídate, mi amor hermano. Olvidémonos, sea quien sea. Me incluyo yo. Si no tenemos el nuevo nacimiento, ni a la primera más, no podemos ser cristianos. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Lo dijo Jesús. Y aquí se lo dijo a un gran hombre, mejor que usted y que yo, Nicodemo. No le llegamos de pronto ni por los tobillos. Y tenía que nacer de nuevo. Si Nicodemo tenía que nacer de nuevo, siendo lo que era humanamente, ahora imagínese usted y yo. Tendríamos nosotros que nacer de nuevo. Si nosotros pudiésemos acercarnos al Señor Jesucristo como se acercó Nicodemo y preguntarle, Señor, ¿cómo hago yo para entrar en el reino de los cielos? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo debe ser diferente? Tienes que nacer de nuevo. Es la regla. Primero tienes que nacer de nuevo. Entonces empezamos a entender que ser cristiano no solamente es venir a la iglesia, tenemos que venir, hacer parte de la iglesia, hacer parte del caminar, hacer parte del crecimiento. Pero yo tengo que entender que el venir solamente no me hace cristiano. Me hace cristiano cuando yo entiendo que hay una promesa, que hay un mandamiento de parte de Dios que me indica que tienes que nacer de nuevo. Eso es la promesa, eso es el mensaje de parte del Señor Jesucristo. Tenemos todos que nacer de nuevo. Pero eso así solamente tampoco va a colmar o a llenar la necesidad. Porque ahora lo sabemos. Gloria a Dios, sabemos qué tengo que hacer para entrar, para agradar a Dios. Pero ¿y cómo nazco de nuevo? Yo no voy a nacer de nuevo formulándome yo mismo la manera de nacer de nuevo. Bueno, para yo nacer de nuevo voy a hacer un ayuno de 40 días y 40 noches. ¿Usted cree que haciendo eso va a nacer de nuevo? No. Hermano, haciendo un ayuno de 40 días, hermano. 40 días. No nazco de nuevo. No. Porque Jesús no dijo a Nicodemo, haz un ayuno de 40 días, después ven y sígueme. No, le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y nacer de nuevo, la respuesta está en las Escrituras. Todos tenemos que entrar por ahí. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y nadie puede entrar por una manera diferente. Entonces tenemos que nacer de nuevo. Lo primero, tenemos que nacer de nuevo. Entonces es la manera inicial, amado y precioso hermano, que nosotros como creyentes de este día tenemos que entender. Pero nacer de nuevo es apenas lo inicial. Porque repito, ser cristiano inicial no es lo mismo a ser cristiano al final. Jesús lo tipificó de muchas maneras. Vamos a leer el Proverbios 4:18. Alguien que lo lea para ser un poquito dinámico. Hagamos así de pronto una lectura. Proverbios 4:18.
¿Quién lo tiene o quién lo encontró? Que lo pueda leer en voz alta y que miremos qué dice la Escritura al respecto. Proverbios 4:18. Solamente ese verso. Gracias, mi hermanito. Dios te bendiga. ¿Todos escucharon? Sí. La palabra dice, mas la senda de los justos. Presta la atención, vamos en enseñanza. Mas la senda es un camino. Mas la senda de los justos. Los justos, o sea, las personas perfectas, las personas justos. ¿Quién es justo? Nadie se puede hacer justo por sí mismo. A veces decimos, esa persona es justa, es un justo. Bueno, pero de acuerdo a la palabra, de acuerdo al concepto del Señor, un justo es alguien que ha sido justificado. O sea, yo no les voy a hablar a ustedes aquí de conceptos humanos o filosóficos. Tenemos que llevarlo a los conceptos cristianos revelados por la palabra. Y un justificado, el que se está refiriendo a la palabra, es alguien que ha sido justificado, no por sus buenas obras, no porque haga cosas buenas, sino porque Jesús, porque Dios, porque la sangre del sacrificio lo ha justificado, porque el sacrificio lo ha justificado, porque el Señor lo ha perdonado. ¿Me entienden, hermano? Todo lo hace Jesús, todo lo hace el Espíritu Santo, pero yo tengo que tener la voluntad, yo tengo que tener el deseo, yo tengo que tener el deseo de acercarme para que Jesús me justifique y haga las diferentes etapas o me pase por los diferentes niveles para que yo pueda reflejarlo a Él. Mi amado hermano, si nosotros no hacemos estas cosas, vamos a estar siempre reflejándonos a nosotros mismos en una versión mejorada. Pero siempre seremos nosotros mismos. No, porque yo antes fumaba, yo antes bebía, yo era adúltero, yo era esto, yo era aquello, yo hacía estas cosas, yo era chismoso, yo era chismosa, yo hacía esto, yo era peleonero, yo era bebedor, lo que sea. Todo lo que hacíamos allá lo estábamos en el mundo. Y ya no lo hago. Pero si no has nacido de nuevo, eres una persona con una versión mejorada de lo que eras antiguamente. No hay ningún nuevo nacimiento y no hay ningún cristianismo ahí. Hay una reforma. ¿Se entiende, amor hermano? Entonces, la escritura que leyó la hermana en Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos, de los justificados, es como la luz de la aurora. La luz de la aurora, ¿cómo es? Ustedes que de pronto tienen la oportunidad de experimentar, de ver la mañana, la primera luz del día. Es una luz que es fuerte, así muy fuerte, densa, o una luz suave. ¿Es así, hermano? Es una luz suave. La luz de la aurora. Una luz suave, ahí que está entre oscuro y claro, está así como en una transición. Esa es la luz de los justos, los justificados. Que va en aumento. Porque la luz de la aurora puede ser de acuerdo al tiempo. 5 de la mañana, 5:30, 6. Es así, ¿verdad? Cuando empieza a aclarar. Pero va en aumento, no se queda ahí. Ni ya la luz de la aurora me está enseñando la palabra que no es el día perfecto siendo la luz de la aurora, pero va iniciando. Hasta que el día es perfecto. Entonces, la palabra me está dando a entender que va a buscar una perfección. Ahora, entiéndase la perfección de esta que se está hablando del día perfecto como cierta hora del día. Y el día es perfecto cuando el sol de pronto está en un estado tipo una hora más o menos 12, 1 o 2 de la tarde. Más o menos en esa hora el sol es perfecto, el día es perfecto. ¿Por qué? Porque el sol está en todo su esplendor. Entonces fíjense cómo la Biblia compara la perfección, no perfección de humana o filosófica, que muchas personas entonces tratan de hallar una respuesta. Un cristiano perfecto tiene que ser así y así, y no puede cometer errores, y no puede hacer esto, y tampoco puede hacer esto. Espérate un momento, es que no estamos hablando de la perfección humana, es que no estamos hablando de la perfección que dice el diccionario, estamos hablando de la perfección que habla la Biblia. Entonces la primera parte, para poder entender cómo debería ser el cristiano en el tiempo del fin, lo tomamos de las Escrituras, es un proceso espiritual. Entonces, si es un proceso espiritual, tiene un inicio y tiene que tener un final, una conclusión, un desenlace, pero inicia con algo.
Pero inicia con algo no propio, sino con una guianza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre está en el concurso, en todo el asunto. Tiene que estar. Porque el cristiano verdadero está fundamentado en la revelación de la palabra. Lo decía la predicación del hermano pastor ayer. Fundamentado en la revelación. El Espíritu Santo es el que revela. Si no hay revelación, no se puede avanzar. Pero sin fe, que es revelación, ¿qué dice la Biblia? ¿Y qué nos decía el mensaje? Es imposible agradar a Dios. Entonces se necesita la revelación, se necesita la fe, que es revelación, para poder agradar a Dios, irlo agradando paso a paso. Ser cristiano es pasar por diferentes etapas, es un proceso espiritual. Pero el Espíritu Santo se encarga de indicarte, de decirte cuáles son esas etapas. ¿Qué te quiero decir? Que nadie se hace cristiano de la noche a la mañana. Que nadie es día perfecto desde que amanece. No, Señor, la palabra me dice que no es así. Dice que empieza tenue. Pero entonces muchas veces nosotros nos inquietamos, nos desesperamos. ¿Me está entendiendo, hermano? Alabados al nombre del Señor Jesús. Entonces queremos muchas veces nosotros mismos hacernos perfectos por nosotros mismos, porque yo soy cristiano. Y además soy predicador. Nicodemo era mejor que usted que yo. No era perfecto. Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, muchacho. Señor, tengo que nacer de nuevo. Él no entendió. Él lo vio en la parte natural. ¿Será que acaso yo puedo entrar, devolverme en el tiempo y entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? No, si así fuera, estuviera mal. Porque vas a nacer naturalmente. Te estoy hablando de un nacimiento espiritual. Que tal el natural, tal el espiritual. Tiene que ser de la manera como se hace el nacimiento natural. El nacimiento natural es por etapas, porque una mujer cuando está encinta o cuando concibe no para enseguida. Entonces es un proceso espiritual. Dios nos habla por medio de la naturaleza de cómo es un proceso de un hombre o un día perfecto, tipificando la vida del cristiano que empieza en justificación hasta que tiene que alcanzar la perfección. Entonces, el cristiano inicia con justificación y debe finalizar con perfección, pero con la perfección escritural, la perfección que dice Dios. Esa es la que nosotros necesitamos saber hoy. Porque yo le digo algo, si una persona no sabe hacer pan y se pone a hacer pan, los primeros días no le va a salir bien, lo va a quemar, le va a quedar crudo, porque no sabe el punto. ¿Me entiendes, hermano? No conoce el punto, pero va experimentando hasta que o le dicen y trata, haya el equilibrio, haya el punto exacto de hornear y todo, ya tiene un pan. Entonces ese pan que ya le encontró el equilibrio, el punto, se podría decir un pan perfecto. ¿Por qué? Porque es un pan bien hecho. Un pan que alcanzó la manera adecuada. A eso se refiere la palabra con perfección. Un cristiano hecho por Dios, pero a la manera correcta, a la manera de Dios. De acuerdo a la perfección que Él ha establecido en su palabra. Y ese punto del cristiano es madurez. Es decir, el cristiano entonces inicia en justificación. Ya le voy a decir que es justificación y las demás cosas. Y tiene que pasar por diferentes etapas que el Espíritu Santo tiene que revelarle y guiarlo, agotar cada una de esas etapas hasta llegar a la madurez. Pero la madurez de la palabra, un creyente maduro. Ahora, se nos presentan tipos. Uno fue la naturaleza, cómo inicia el día y cómo es perfecto. El otro es el nacimiento. Tal el natural, tal el espiritual. Nacer de nuevo, nacer del espíritu requiere ciertas etapas, así como la mujer cuando está encinta. La mujer cuando concibe no va a alumbrar, no va a parir, esa es la palabra correcta, parir enseguida, pero ella tiene que pasar ciertas semanas, ella tiene que vivir ciertos estados, 40 semanas creo. Y esa mujer cuando ya esté hacia punto para dar a luz, parir un hijo, una vida, entonces tiene que tener unas contracciones, que son los dolores. Hablamos de un parto natural normal, porque ahora hay diferentes partos, bueno, no son partos, cesárea y esas cosas, no, estamos hablando del natural. Entonces, esa mujer tiene que
Cuando ya está en el momento de dar a luz o de parir, tiene las contracciones que indican que esa mujer está en el punto para parir. Y las contracciones empiezan a ayudar. Las mujeres están mejor que nosotros de eso. Nosotros como hombres no sabemos mucho de eso. Lo estudiamos, los médicos nos dicen. Las mujeres que han parido sí saben. Pero esas contracciones, esos dolores ayudan para el parto. Los dolores. Un creyente que empieza en justificación. ¿Qué es justificación? Es cuando el Espíritu Santo le toca el corazón de la persona. ¿Se acuerdan que estuvimos el martes hablando de un avivamiento, el último avivamiento que inicia con arrepentimiento? Toda la experiencia cristiana de principio a fin tiene que estar matizada con arrepentimiento. Porque nosotros tenemos siempre de qué arrepentirnos delante de Dios. Por eso establecimos esas bases para empezar un avivamiento. Un avivamiento es traer la palabra revelada de la hora al pueblo y que éste tenga la claridad de esa palabra revelada y tener el deseo. Cuando el Espíritu Santo en el creyente capta, hay un estímulo. Como cuando una persona antes, cuando estábamos en el mundo, los que tomaban, no sé, los que bebían trago, que tomaban un trago y decían, un trago para entonarme, tomaban un trago y se ponían sabrosos. Y entonces después empezaban a hablar y a bailar y así cosas. Porque el trago, presta atención, no se distraiga, el trago estimula, el vino estimula, trae un poder de estímulo. Pues la palabra que le estamos hablando tiene que producir estímulo en el creyente. Y ese estímulo le empieza a inquietar y a tener comportamientos raros. Y yo tenía ganas de decir amén, y tenía ganas de pararme y glorificar y gritar. Hágalo, gloria a Dios, ese es el estímulo del Espíritu Santo. Está produciendo algo, vino nuevo, la palabra. Entonces, todo inicia con el Espíritu Santo buscando. A veces nosotros decimos, hermano, cuando yo encontré al Señor, cuando yo lo encontré, eso no es así, eso es mentira. Son cosas que nos habían dicho, que creíamos nosotros, que nosotros buscábamos a Dios. Mentira, siempre estábamos huyendo. Cuando Dios nos encontró, cuando Dios nos estaba buscando y por fin nos encontró, inmediatamente no nos hizo cristianos, pero nos buscó, nos halló. Y nos dijo, tú eres mi hijo, tienes que entrar por esta senda, por este camino. Así como Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Pero es que el Señor Jesucristo, mi amor hermano, no va a enviar a las personas, a los elegidos, un mensaje y no les va a indicar la manera como tienen que nacer de nuevo. Jesús no le va a decir solamente, tienes que nacer de nuevo. Señor, ¿cómo? No sé, tú ahí te las arreglas. Nace de nuevo de todas maneras. No, el Señor te dice que lo que tienes que hacer y te indica cómo tienes que hacerlo. ¿Y dónde está, hermano? Que no lo he visto. La palabra. Está en la palabra revelada de la hora. No la palabra solamente como letra, porque está muerta. Tiene que ser vivificada por el Espíritu Santo. Entonces, por eso venimos, porque necesitamos que el Señor, por medio de ese estímulo, nos la esté revelando, el Espíritu Santo, para que podamos avanzar. Si no hay revelación, si no hay estímulo, si no está el Espíritu Santo, la iglesia está estancada. Si está estancada, está muerta. Si nosotros tenemos un lugar de agua donde había oxígeno y había agua fluyendo, pero de repente se quedó estancada y ya no hay oxígeno, todo lo que está ahí se muere. ¿Sí o no? Y hacen entonces otro tipo de criaturas, larvas y otro tipo de cosas. Pero si no hay oxígeno, esas cosas se mueren, se corrompen. Si el Espíritu Santo no está, nos estancamos. Si el Espíritu Santo no está en la iglesia, se estanca. Si el Espíritu Santo no está en mi vida, me estanco y me muero. Me muero del proceso que en alguna ocasión pudo haber empezado el Señor por medio de un llamamiento. Cuando el Señor te llama, ahí está iniciando la obra en cada uno de nosotros. Pero te llama para qué, no solamente para que vengas a la iglesia, te llama para que ejecutes la palabra, para que yo la ejecute. Pero lo primero que tenemos que hacer, que te va a decir, es, te tienes que bautizar. Arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para recibir el Espíritu Santo, que es nacer de nuevo, yo necesito arrepentirme y bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo para que mis pecados sean perdonados. Pero ahí estoy empezando. Hermano, pero espera un momentico, hermano, pero no es así tan sencillo, porque no cualquiera que venga aquí a decir lo que se quiere bautizar ya vamos a mandar al agua. Si no me diera, yo lo echara enseguida.
No, hermano, pero es que la persona primero tiene que hacer un curso, primero hay que prepararlo. Déjese de ese cuento que el que prepara es el Señor, o si no, ¿para qué está el Espíritu Santo entonces? Obviamente tengo que decirle la palabra, pero a veces se colocan trabas al creyente. El Señor Jesucristo, cuando inició el proceso de los bautismos, porque el bautismo ni siquiera te hace perfecto, ni me hace perfecto, ni lo es todo desde el inicio. La persona que se bautiza no significa que no va a pecar nunca más, va a seguir cometiendo errores, porque apenas ha sido justificado, es decir, apenas sus pecados le han sido perdonados, pero no ha sido limpiado y no ha sido lleno del Espíritu Santo, es decir, que va a cometer errores, claro, los errores siempre van a estar con nosotros, aún en el nuevo nacimiento. Hermano, ¿cómo usted me va a decir a mí que una persona que nació no va a cometer errores? Hermano, porque no lo va a cometer, que lo comete. El problema es que la persona dice, no señor, yo no cometo errores, y los está cometiendo, pero está negando la naturaleza o el estado espiritual en que está, resistiéndose a la palabra. No, tenemos que tener una visión, una revelación clara de lo que es la palabra y lo que se presenta en cada etapa. Justificación no me hace perfecto, justificación no me limpia, pero me perdona el pecado. Es como coger un vaso de un basurero y levantarlo. Cuando usted levanta el vaso, ese vaso en su mano está justificado, está alzado, es una acción de justificarlo o de salvarlo, digámoslo de esa manera, pero está sucio. ¿Me entienden, hermano? Es Dios, cuando nos llama y cuando nos bautizamos, nos perdona todos esos pecados que habíamos cometido, sea cual sea el pecado. Nos quita el peso del pecado. Y Dios apenas está haciendo la obra, no te hace cristiano el bautismo, apenas está. Hermano, pero vea que usted ya se bautizó, cuidadito usted va a estar, vea que ya tiene que usar falda larga, el pelo largo, ojalá lo hiciera. Pero muchas veces hay manufacturación. La persona se manufactura, ¿por qué? Si la obra la hace el Espíritu Santo, tiene que hacerla el Espíritu Santo. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces muchas personas dicen, no, yo no me voy a bautizar porque eso es mucho compromiso y mucha responsabilidad. Claro que hay responsabilidad y compromiso, pero la obra la hace el Señor. Y el ministro tiene que enseñarle que la obra la hace el Señor. El ministro tiene que estar claro con la enseñanza y con la revelación de la obra para que pueda guiar al pueblo. Amado hermano, yo meditaba sobre este mensaje y decía, es necesario que nosotros podamos estar claros, porque la iglesia, me incluyo, la iglesia somos nosotros, somos un cuerpo, y ese cuerpo es un cuerpo, no ni dos cuerpos, ni tres cuerpos, ni cuatro cuerpos, un solo cuerpo, y ahí estamos todos colocados. Y ese cuerpo tiene que crecer juntos. ¿Me entiendes? Porque ese cuerpo, imagínense que tal que el pie crezca y la mano no. Que la uña crezca y el dedo no. Y que empiecen a crecer por separado, un desorden, no, el cuerpo va creciendo juntos, sino fuera un fenómeno. Así mismo es en la iglesia. El ministro y los creyentes de la congregación tienen que entender que nosotros hacemos parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo llamado la iglesia. Y dentro de esa iglesia, o metido en esa iglesia, hay un proceso vivo, evolutivo, donde estamos creciendo, estamos aprendiendo, estamos caminando, todos, desde el ministro, que también está en su proceso. ¿Cuál es la diferencia? Que es ministro, pero está también en ese proceso de aprender y de crecer. ¿Me entienden, hermano? Entonces muchas veces, si no tenemos ese conocimiento, tanto el ministro como la iglesia, la hermana se bautizó y mira, la vi por allá con pantalón corto, la vi en pantalón, o la vi así, o la vi de esta manera. Imagínense, a mí me dicen, yo tampoco me bautizo, pero me bautizar, si yo tengo que hacer esto, tengo que dejar de hacer todas estas cosas. Deje que el Espíritu Santo haga esas cosas. Hermano, pero quiere decirle, el Espíritu Santo se encarga, la palabra de Pablo va a hacer. Apenas está en la primera etapa, está en justificación. Una mujer concibió, la ponga a decir, tienes que parir, vas a parir, vamos para que para. ¿Qué vas a parir si apenas concibió? ¿Qué va a parir? Hermano, ¿usted me está entendiendo? Es un proceso espiritual. Ella tiene que agotar diferentes etapas, porque el proceso, el nacimiento natural es igual al nacimiento espiritual. Entonces apenas está en justificación. Fue bautizada, gloria a Dios que creyó. Oiga, es valiente que se bautiza, porque ahí inicia todo. Pero es valiente porque el Espíritu Santo le está dando ese denuedo y esa valentía. Pero mejor baja las aguas si está claro en lo que es. Ahora, no le va a dar licencia tampoco. No le importa, bautízate y tú puedes continuar en los pecados. No, obviamente. Mira que es un compromiso. Tienes que venir para que el Señor te limpie, para que el Señor te convierta, te haga una creyente, un creyente nuevo, una nueva criatura. Y el Señor lo va haciendo poco a poco, pero tú también puedes de tu parte. En fin, ¿me entiendes, hermano? Cuando una persona Dios la justifica, cuando el Espíritu Santo justifica a un creyente, a un elegido,
Dios continúa adelante. Y lo que procede no se queda ahí, en justificación, porque el Espíritu Santo no se estanca. La persona venía aquí y escuchaba, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo, y lo consiguió y se bautizó. Pero el Espíritu Santo sigue dando el alimento a la persona. Porque si entonces se queda solamente ahí, arrepentido y bautícese, todos los servicios arrepentido y bautícese. Hermano, ya nos bautizamos todos. Sí, yo sé, pero eso es lo que dice la palabra. Bueno. Y todos los domingos, y todos los días, los martes, los miércoles, arrepentidos. Hermano, ya todos nos bautizamos, nos arrepentimos, hermano. El Espíritu Santo te dice que tienes que bautizarte, pero también te enseña lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue después de justificación? Santificación. ¿Y quién se va a santificar? Nadie se puede santificar. Si no te pudiste justificar por ti mismo, ¿cómo te vas a santificar? Entonces, santificar es lo que la gente cree que puede hacer. No voy a dejar crecer el cabello, voy a dejar de beber, voy a dejar de esto, voy a dejar... Eso son obras humanas, la persona haciendo cosas por sí misma. Pero eso no. Te puedes esconder, te puedes aislar en una cueva para no pecar, porque yo salto y peco, entonces me voy a esconder aquí para no pecar nunca más. Ahí mismo estás pecando, porque eso hace parte de la vida. El cuerpo no convertido es corrupto, es corrupción, los pensamientos, hay corrupción. Y de eso es lo que tenemos que ser librados. De lo que la palabra me enseña, que tengo que ser limpiado, que tengo que ser santificado. La palabra santificación es limpieza. Y la palabra me enseña que la limpieza viene por medio de venir, por la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo deseo que Dios me santifique, que Dios me limpie, que Dios definitivamente me quite las cosas que yo no deseo en mi vida, pero que sea Él, tengo que venir a la iglesia para que la palabra me limpie. Porque lo que limpia es la palabra. Eso es lo que limpia, no lo que te dice el pastor. Mira que... O sea, el pastor te predica la palabra. Y mientras que estamos en la palabra, entonces es la palabra de Dios limpiándote. Pero no es un consejo que alguien te dé. Es la palabra. Y aquí está el labraco de la palabra. Aquí es donde nos limpia el Señor a todos nosotros. Viniendo aquí, porque en mi casa no me va a santificar. Y viendo menos, yo me llamo sucio, la televisión, las novelas, ¿qué me va a santificar ya? No te va a santificar. ¿Me entiendes? Viendo fútbol, viendo esas cosas, y no viniendo a la iglesia, no te va a santificar. Hermano, pero ya me bauticé, estás estancado. Porque el cristianismo no solamente es justificación y después santificación. Porque la luz de la aurora es como la senda de los justos, es como la luz de la aurora, que va en aumento, no se queda en aurora. ¿Me entiendes, hermano? Te bautizaste, pero ahora tienes que seguir a santificación. Y el lugar donde consigues santificación es en el tabernáculo, por medio de la palabra hablada, por medio de la palabra revelada. ¿Recuerdan a Pedro? ¿Ustedes recuerdan a los apóstoles cuando estaban con el Señor Jesucristo? Pues ellos pasaron por el mismo proceso. Jesús les dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y Jesús les enseñó a sus discípulos cómo tenían que nacer de nuevo. Ellos agotaron las etapas para poder llegar a Pentecostés. Y en Pentecostés nacieron de nuevo, recibieron el Espíritu Santo. Pero el maestro... Porque el ministerio del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, les dijo, les enseñó, los guió y los dirigió hasta Pentecostés para nacer de nuevo. Ellos tuvieron que bautizarse, ellos tuvieron que arrepentirse y ellos fueron santificados. Unas horas antes de la crucifixión del Señor Jesucristo, estaban comiendo la Santa Cena, ya estaban santificados, 3 años y medio, ya habían estado justificados y después fueron santificados por la palabra. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, le dio a los discípulos, cogió un lebrillo, una toalla y algo para lavarle los pies. Y Pedro, siempre Pedro, no señor, tú a mí no me vas a lavar los pies jamás. Claro, como el maestro me vas a lavar los pies a mí. No señor, yo te los voy a lavar a ti. Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes. Muchas veces no entendemos cosas y queremos hacer las cosas como nosotros pensamos. Pero la palabra te tiene que decir, Pedro, cálmate. ¿Me entiendes, hermano? Lo que yo hago tú ahora no lo entiendes, pero lo entenderás. No me vas a lavar los pies jamás. Si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Ah, Señor, entonces no solamente los pies y la cabeza y todo el cuerpo. El que ha sido limpio no tiene necesidad de más. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Me está entendiendo, hermano? Estaban santificados y estaban ahora
listos para llegar o para pasar a esa tercera etapa, que era la de recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no habita en un vaso sucio. Hay gente todavía que no entiende esto y la gente cree que si recibe el don de lengua, si brinca, danza, y no estoy haciendo burla de eso, creo en esas cosas y las he hecho, pero no significa que porque yo dance, porque yo hable en lengua, porque yo grite, porque yo me estremezca, porque yo ande corriente y glorifique, que sea el Espíritu Santo. O sea, son unciones. Y la unción cae sobre el justo y el injusto. El Espíritu Santo no, o el nuevo nacimiento no. Eso puede caer. Jesús dijo, la luz cae, el sol, la luz del sol le llega tanto a la hierba como al trigo. La lluvia cae sobre el justo e injusto. La unción. Pero el proceso espiritual no es para el que no es justo. Inicia con el justo, Dios justificando. ¿Me entiendes, hermano? Es un proceso espiritual y el Señor te lo va mostrando. Entonces una cosa es la unción y otra cosa es nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo, nacer de la palabra, nacer del Espíritu Santo. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces ya los apóstoles habían sido justificados y santificados, les faltaba una etapa para finalizar el nuevo nacimiento, para recibir el Espíritu Santo. Si nosotros no oramos de esa manera, no lo podemos recibir. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Y la promesa es ir a recibir el Espíritu Santo, que es el nuevo nacimiento. Entonces ahí nos mostró el Señor, por medio de los apóstoles y el proceso espiritual que ellos estaban, que ya habían sido santificados por la palabra que el Señor le había hablado. Jesucristo no dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy Él está hablando también, está limpiando, haciendo la labor de limpieza por medio de la palabra que usted ha hablado. Porque nos hablan, la palabra nos limpia, nos santifica. Y solamente Dios, el Señor, sabe cuándo, después de ese proceso de santificación, Él tiene que venir. Él no se va a quedar, ni Él se va a resistir, ni va a estar ahí. No te voy al Espíritu Santo, no te voy al Espíritu Santo. Y nosotros luchando para que... No, si ya tú fuiste justificado, si ya fuiste santificado, porque vienes a la palabra está santificado, lo que procede es el Espíritu Santo. Es una etapa superior del Espíritu Santo, porque justificación es una etapa del Espíritu Santo. Santificación es una porción del Espíritu Santo. Pues esta es una etapa superior del Espíritu Santo, pero ahora viniendo al creyente para ayudar. Si nosotros todos estamos claros en eso, va a ser más fácil nuestra experiencia cristiana. Porque es que hay confusión respecto a estos temas, y entonces hay personas que dicen, hermano, yo quiero nacer de nuevo, o yo quiero recibir el Espíritu Santo, y no saben cómo. La palabra lo dice, como lo estamos indicando, 3 pasos, 3 etapas. ¿Me entienden, hermano? Es la manera, no hay otra manera. Cuando el profeta hacía la línea de oración para orar por los enfermos, cuando ese don divino estaba operando, el profeta se paraba y decía, tengan cuidado de lo que van a entrar, tengan cuidado de lo que van a entrar, porque el Espíritu Santo está revelando los secretos de los corazones para ser sanados. Amados, si para una sanidad el Espíritu Santo necesitaba que esa persona estuviese limpia, ¿cuánto más para recibir el Espíritu Santo? Dice la palabra que sin santidad, sin limpieza, nadie podrá recibir o ver al Señor. Pero eso no lo haces tú, eso lo hace el Señor. Y si lo entiendes, gloria a Dios, ya no lo dice, entonces ya estoy justificación. Ahora el Señor tiene que santificarme. Sí, claro, te tiene, es una obligación. Claro, porque es su palabra, Dios está obligado a su palabra, pero está obligado mientras tú cumples la otra parte. ¿Cuál es la otra parte tuya? Ven y escucha la palabra para que te santifique. Porque en tu casa no te va a santificar. Aquí en la iglesia, escuchando la palabra, donde recibimos la santificación. Por eso la palabra dice, no dejéis de congregarnos como muchos tienen por costumbre, pero a muchos se nos olvida y lo tenemos por costumbre. No vamos de vez en cuando. De vez en cuando vamos a la iglesia, mensualmente, cada 2 meses, cada mes y medio, o domingo. Nos volvemos domingueros. Un domingo sí, un domingo no. Es que el Señor sabe que yo estoy cansado, que yo trabajo, que yo hago. El Señor lo único que sabe es que si no nacemos de nuevo no puedes ver y entrar al reino de los cielos. Esto es lo que Él sabe. Lo demás Él nos dice para que nosotros procuremos de cómo aliviamos nuestro horario, lo que sea, para poder venir y ser santificados y para que el Espíritu Santo nos llene. Ese es un nacimiento espiritual.
Así como la persona, la mujer da a luz, pare, ella lo primero que tiene es rompe fuente. Cuando ya está para dar a luz, no rompe fuente. El bebé está inmerso en el líquido amniótico dentro de la placenta, y esa placenta tiene que rasgarse, que es lo que se llama que rompe fuente, para poder entonces, fíjense cómo el proceso tan milimétrico y perfecto que Dios tiene para traer vida natural, para traer vida espiritual es parecido, y también es perfecto. ¿Me entienden, hermano? Entonces, esa mujer rompe fuente, la placenta se rasga. Hay muchas que dicen, me oriné. Yo recuerdo que mi esposa, cuando ella también estaba en ese proceso, alguna piensa que estaba orinando, no, es que rompió fuente. Dice, pero es que, ¿será que oriné o qué? No, es que rompió fuente, está preparando para que la criaturita pueda nacer. Y entonces también sale sangre. Entonces, el agua, el líquido amniótico representa la justificación, el bautismo bíblico, en el nombre del Señor Jesucristo. Y la sangre representa la santificación, la limpieza. La sangre del Señor Jesucristo santificó, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y cuando Él derramó su sangre, no la química, sino lo que había dentro de la sangre, que es el espíritu, la vida, para que pueda venir sobre cada uno de nosotros. Entonces, la sangre, miren, Dios tuvo que dejar todas estas cosas así establecidas para que nosotros pudiésemos entenderlas. Haciendo como que estas analogías para que podamos entender. Ah, gloria a Dios. Así es sencillo, hermano. Yo pensé que tenía que hacer un ayuno de 40 días, 40 noches. Y ya iba por el 39, o iba por el no sé qué. No, tú no tienes que hacer esas cosas, salvo que Dios te inspire o te dirija a hacerlo. ¿Me entiendes, hermano? Pero no el nacimiento es de esta manera. Entonces, cuando ella rompe fuentes, sale el agua, justificación, luego sale la sangre por el rasgamiento que hubo, y la criatura está saliendo, sale la criatura. Y esa criaturita, antes, hoy ya no, pero antes había que darle un masaje, ¿cómo decía el profeta? Utilizaba un nombre que tenía que golpearlo para que darle un estímulo, para que pudiera gritar el bebé. Hoy no, y salen ya hablando y gritando y todas estas cosas. Eso está muy avanzado. Ya los niños vienen, y cuando el bebé, porque él viene de un mundo, el mundo del vientre de la madre, está en ese mundo ahí, pero no está con vida, no tiene vida, sino vive de la vida de la madre. Pero cuando ya el cordón y todas estas cosas, y él sale al exterior, recibe el neuma. El neuma es la vida humana de esta naturaleza. Por eso él se comporta como un humano, porque recibe el espíritu de aquí, de esta vida. ¿Me entienden, hermano? Y por eso hace por naturaleza, por eso es mentiroso, por eso se pone bravo. Oye, un bebecito, cuando tiene hambre y se pone rojo y a veces tira las cosas, está pequeñito, ¿quién le enseñó que eso es la rabia? Eso es parte de la naturaleza. Por eso cuando nacemos en este mundo, todas estas cosas están en nuestro cuerpo: el odio, la maldad, la envidia, los adulterios y todo eso. ¿Por qué? Porque recibimos el espíritu del mundo. Cuando nacimos, pues ese espíritu del mundo tiene que salir de nosotros. Por eso tenemos que recibir un espíritu nuevo. Por eso tenemos que nacer de nuevo. Para que así como recibimos el espíritu del mundo y hacíamos las cosas que por naturaleza eran del mundo, sin hacerlo de nuevo, ahora por naturaleza divina tenemos que hacer las cosas espirituales, las cosas divinas. Por eso es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ese bebecito nace, recibe el neuma. Eso es lo natural. En lo espiritual, si hemos sido justificados y hemos sido santificados, y la persona sabe, gloria a Dios, yo me bauticé y yo estoy escuchando palabras, Señor, yo sé que tú me estás limpiando, yo sé que me estás santificando, lo que viene es, tengo que recibir el Espíritu Santo, yo sé que lo voy a recibir. Y de repente, como vengo a la iglesia, no soy dominguero, sino que estoy ahí, santificación, de pronto un día en el servicio me toma el Señor y me llena, y de repente empiezo a llorar o empiezo a brincar o lo que sea, pero pasé el proceso espiritual. ¿Me entiendes, hermano? Vengo de un proceso espiritual. O de pronto estuve ahí sentado y algo me impactó, no tuve sensaciones, no tuve nada, pero el Señor me dio su Espíritu Santo. No está enmarcado. Hermano, ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Con sensaciones o sin sensaciones? Como el Señor lo quiera dar. Algunos lo reciben con sensaciones, otros no.
Otro lo recibe sin sensaciones, pero el Espíritu Santo está. ¿Y cómo sé? La mujer cuando pare, ¿sabe que pare? Eso lo dice la Biblia. Cuando la mujer da a luz, ¿será que sabe que dio a luz o no sabe? Sí. Claro que sabe. Pues de la misma, esas respuestas se las dio el Señor Jesucristo. Pues cuando una persona nace de nuevo, ella sabe que ha nacido de nuevo. Sabe que algo ha pasado en su vida. Esa persona sabe, yo sé que algo que ha pasado de nuestra vida, no sé explicarlo, no sé, pero sé que algo pasó. Yo sé que algo definitivo pasó en mi vida. Y no es por la vida. Sí. Pero hay algo ahí que sabe, que demuestra el Señor que ahora ya no está afuera, sino que ahora está adentro. Ya hay una vida adentro, guiándola ahora. Y esa persona la percibe, esa persona sabe. ¿Cómo no va a saber si ahora está adentro? El Espíritu Santo, mi amado hermano, afuera estaba guiando, pero ahora cuando la persona nace nuevo, ahora adentro sigue guiando, pero adentro. Pero entonces el nuevo nacimiento ya hace un creyente perfecto, no. Hace un creyente a la medida y está el pan en el punto, está el día perfecto, no. Faltan cosas. Faltan cosas. El nuevo nacimiento está todavía cruda la cosa. Una persona con el nuevo nacimiento, ¿sabía usted que se podía perder? Vamos hablando palabras. Una persona con el nuevo nacimiento se puede perder. Es una cosa como así. Hermano, ¿cómo se va a perder una persona con el nuevo nacimiento? Por favor, ¿cómo así? Claro. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Amén. Porque el nuevo nacimiento te hace un hijo, te trae. O sea, el nuevo nacimiento no tanto es que te hace un hijo, porque somos elegidos. Nos coloca. Pero recuerde que después del nuevo nacimiento, entonces ahora viene la adopción. ¿Me entiendes, hermano? Ahora, nosotros tenemos que pasar por las etapas, no que se inventa un ministro, sino las etapas que pasó el Señor Jesucristo, le decía el martes. El Señor Jesucristo tuvo que nacer de nuevo, simbólicamente. El Señor Jesucristo tuvo que recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo? El Señor Jesucristo, Él lo hizo y quedó reflejado para que nosotros pudiésemos seguir sus señales, porque lo vamos a reflejar a Israel. Porque Él no solamente nos iba a decir, tienes que nacer de nuevo, pues nos dejó ahí implícito cómo se nace de nuevo. Así como yo he nacido, como yo he caminado, ustedes tienen que pasar igualito. Por el tiempo quizás la escritura, pero está en San Juan. Estaba Juan en el Jordán bautizando. Y de repente el Señor Jesucristo viene a él. Y él lo reconoce. Y le dijo, Señor, yo tengo necesidad de ti y vienes tú a mí. Jesús le dijo, deja a Juan porque vale que cumplamos toda justicia. No podemos hacer las cosas como tú quieras o yo quiera. Tenemos que cumplir la palabra. Tú me tienes que bautizar porque yo soy el sacrificio y tú eres el sacerdote. Y el sacerdote es el que limpia el sacrificio y lo prepara 10 días, lo revisa, lo guarda y lo está examinando durante 10 días. Leyes antiguas del Éxodo, de Números. Jesús era el sacrificio, iba a morir, y Juan era hijo de sacerdote. Juan era Leví, era profeta, pero estaba cumpliendo un oficio como de sacerdote, limpiando el sacrificio. Porque los sacerdotes eran los que presentaban el sacrificio, los que hacían el sacrificio, sacrificaban al Cordero. Jesús era el Cordero. Juan lo dijo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando él entra al agua y es bautizado por Juan, no se abre el cielo y no hay una voz y una paloma que baja en forma, el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre el Señor Jesucristo. ¿No es así? Y el Señor no le había dicho a Juan el Bautista en el desierto, sobre aquel que tú veas bajar al Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esa era la señal que tenía Juan. Por eso cuando él lo ve, este es el Mesías. Este es el Señor. Y la voz dice Dios, porque tenía que quedar antecedentes, tenía que quedar huellas, tenía que quedar registros para que nosotros pudiésemos, por el Espíritu Santo, encontrarlas y decírselo al pueblo de cómo se nace de nuevo. La voz le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. El nuevo nacimiento, somos hijos, amén. Pero Dios se complace, amén. ¿Por qué? Porque
Estamos caminando de acuerdo a la guianza. Hemos llegado al nuevo nacimiento, pero no lo es todo. ¿Puede pecar? ¿Puede ser desobediente? La palabra me dice que sí. Jesús no se quedó solamente con esa voz. Escucharon todos escucharon, miren, la voz dijo que Él se complacía de mí. Soy el Hijo amado, se complace de mí. Falta todavía. Pero sí necesito leer otra escritura. Eso fue una primera parte. Jesús nació, Jesús recibió el Espíritu Santo. ¿Lo recibió o no lo recibió? Ustedes esa escritura la conocen, la estoy citando. Pero en Mateo 17, vamos a leer. Vamos a leer Mateo capítulo 3, el 3. No importa, vamos a buscar. Mateo capítulo 3. Yo creo que le presta atención a esto porque es muy importante. Mateo capítulo 3. Son los primeros versos de este evangelio. Está iniciando el ministerio del Señor Jesucristo. Miren cómo inicia. ¿Cómo inicia? ¿Qué sucede? Mateo capítulo 3, verso 13. En adelante. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Juan no estaba correteando. ¿Usted me entiende? Uno no dice que está correteando al creyente. Noé no estaba correteando a los animales para que entraran al arca. Oiga, si los animales Dios les puso esa percepción para que a los elegidos ellos mismos puedan y entraran al arca. ¿Usted cree que Noé estaba riendo y buscando a los animales, al tigre y al otro para que entrara y presionando ¡mano y león! Y ellos mismos iban y entraban al arca. Para cuanto más un creyente guiado, elegido por el Espíritu Santo, él va. Jesús fue al Jordán, Jesús fue a la palabra, Jesús fue al mensajero. ¿Me entienden, hermano? Entonces a nosotros no nos pueden estar correteando para hacer las cosas. Si eres un elegido, tú mismo vas, el Espíritu Santo te va a indicar y vas a hallar el camino. Pero tienes que venir. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, Jesús. ¿Me entienden, hermano? Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo la palabra. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero estaba iniciando apenas. Había recibido el Espíritu Santo Jesús, pero estaba empezando apenas. Hermano, espera un momentico, Jesús no es Dios. Sí, pero aquí nos está enseñando un proceso espiritual por el cual tú y yo tenemos que nacer de nuevo. Porque lo vamos a reflejar es a Él. Él es el hermano mayor. Él es el hermano modelo. Y si Él recibió el Espíritu Santo, nosotros tenemos que recibirlo. ¿Me entienden, hermano? Luego, en Mateo 17, búsquelo, Mateo 17, verso 1 al 7. Dice, 6 días, ahora Mateo 17 ya está avanzadito, ministerio, el tiempo. ¿Qué es lo que pasó? No se vaya a perder aquí. 6 días después, Mateo 17, verso 1 al 7. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, 3 testigos, Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Recuerden que ellos eran 12, pero él escogió a 3 testigos. No los llevó a los 12, solamente a 3. ¿Por qué? Allá le preguntaremos. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero aquí añade algo. ¿Qué dice? Allá no le dijo a Elohim,
pero hacía parte de ese proceso espiritual. Pero aquí lo estaba colocando como un hijo en autoridad, como un hijo adoptado. Eso se conoce aquí como la adopción del Señor Jesucristo, con 3 testigos terrenales, 2 testigos celestiales. El Señor hizo una ceremonia y adoptó a su propio hijo. Lo que procede después del nuevo nacimiento, después de recibir el Espíritu Santo, es la adopción. Porque la adopción es la etapa de la perfección. La adopción es la etapa de la madurez. En los humanos, la madurez es el punto de perfección. Un humano, nacimiento natural, cuando el niño nace, no es perfecto, porque tiene que haber un resultado, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber un desarrollo, tiene que haber una evolución. El niño tiene que valerse por sí mismo. Cuando nace es dependiente, pero ese niño va creciendo y va pasando etapas. Pasa de la niñez a la preadolescencia, a la adolescencia, a la etapa adulta y luego llega a la madurez. No todos llegan a la madurez. No es la edad, no es el tiempo, no es el tamaño, es el discernimiento. Y estoy hablando del humano también. Porque hay muchas personas viejas, muy viejas y todavía no han madurado. En lo natural. Como así, hermano, no han madurado. Porque sus comportamientos, sus consejos, sus pensamientos, lo que hacen y lo que dicen, dista mucho de una persona con madurez. Que tiene que ser una persona prudente, una persona que por la experiencia sabe aconsejar. ¿Usted me está entendiendo? Hay personas adultas, con muchos años, ancianos, tercera edad, y no son maduros. Y usted ve que hay un conflicto, un problema, y en vez de controlar la cosa, lo que hacen es asusar. Esa persona no está madura. ¿Me entiendes, hermano? Un conflicto, mi amor, hermano, la prudencia, la cordura, un llamado a la cordura. Humanamente estamos hablando. De la persona ahí con madurez, debe decir, ¡hey, cálmense! ¡No, señor! ¿Qué pasa? Dejemos esto. Pero muchas veces el anciano es el que está asusando. Y asusando para que el conflicto sea grande. No está madurado. Tiene tamaño, tiene todo, pero no tiene madurez. Una persona que tiene tamaño, tiene tiempo, tamaño grande, grandote, eso no es madurez. Eso es cuerpo. Y todavía se puede portar como un infantil, como un niñito, y hace hasta puchero, como un bebé. Está desfasado. Ey, tú no eres un bebé, tú no eres un niño, tú eres un hombre y tienes que madurar, porque el estado de perfección en el humano es la madurez. Se nace para alcanzar la madurez, no se nace para quedarse como niño. Y se crece y todavía tiene comportamientos y acciones y cosas de niños. ¿Usted me está entendiendo? En lo natural y en lo espiritual. 30 años en el Evangelio y va a pedir un consejo porque una pareja tiene conflicto. ¡Deja a ese hombre! Tremenda madurez. La palabra no te dice que tienes que poner la mejilla. La palabra no te enseña que tienes que soportar el agravio. La palabra no te enseña que somos embajadores de Dios, reconciliando el mundo. Yo tengo 30 años en el Evangelio y el hermano, tremenda experiencia, el hermano es tremendo. Y un consejo a las personas, a los hermanos, a la iglesia. No, es que con este hermano ya definitivamente, siempre lo mismo con este hermano. Hay que llevarlo hasta que nazca de nuevo. Por la palabra, no es el hombre que lo va a llevar. La iglesia es un cuerpo. Yo tengo que entender eso. Hermano, ya ustedes todos aquí están truchos, ya todos aquí están en rucho, ya todo el mundo aquí defiéndase como pueda. Y necesitamos gente nueva. Porque la gente nueva es importante. Pues va a empezar un proceso ahora. Pero los que están también son importantes, porque están en unas etapas que la palabra tiene que moldearles. Hasta que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto. El apóstol Pablo no se excluía. El apóstol Pablo no dijo, y es escritura que vamos a leer, hoy no, porque ya nos cogió el tiempo, pero el apóstol Pablo decía, hasta que todos alcancemos. No como él diciendo, yo hermano soy el apóstol, el gran apóstol Pablo. Entonces ustedes tienen que crecer, ustedes tienen que alcanzar
alcanzar. Decía, hasta que todos, entendiendo que estaba en un cuerpo vivo y que estaba creciendo, evolucionando, desarrollándose, que lo hacía diferente el ministerio, pero estaba creciendo con la iglesia justamente. Tenía que entender estas cosas. El ministro de la iglesia tiene que entenderlo. Si una persona, un creyente, y está ahí, a Dios tiene que nacer de nuevo, y la misma persona, amén, tengo que nacer de nuevo. Vengan al servicio para que sea santificado y para que puedan nacer, pero usted tiene que entender, nunca va a ser un problema, porque a veces es que los hermanos, que este hermano sí es problemático, la hermana es problemática, que fulano es problemático. Son diferentes etapas, entendamos que hay que nacer de nuevo. ¿Me entienden, hermano? Nuevo nacimiento no es perfección. Perfección es adopción. Perfección es madurez. Eso es perfección. Leo estas dos escrituras y yo creo que lo dejamos para continuar, para la próxima. Leo estas dos escrituras. Mira lo que dice. Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 7. Gálatas. ¿Qué tal que yo tengo 3 hijos y tengo una nietecita? ¿Qué tal porque yo a mi hijo Moisés, así como está ya grande y de cuerpo y todo, ya defiéndete lo que tú puedas? Él tiene necesidad, yo soy su papá. Y él puede casarse y tener hijos y ser anciano, pero Dios en la naturaleza ha hecho las cosas tan perfectas que a uno, muchas veces ya trucho, como dicen por ahí, o rucho, no sé, con hijos, nietos y todo, y necesita escuchar al papá o a la mamá. Y si lo tienen, valórenlos. Porque a veces nosotros creemos que los papás somos nosotros y que nuestros papás son los hijos. Y queremos imponerle las cosas a ellos. No, Señor, Dios no hizo así. Yo soy tu papá. Y muchas veces está la necesidad implícita del hijo o los hijos hacia los padres. Pero si el papá siempre está rechazado, no, Señor, ve a ver cómo tú te defiendes. Haz lo que tú, mira que tú, y lo empieza como que a destetar, en la palabra. Y el muchacho, la persona que dice, no, mi papá siempre me ha sacado. No, está la necesidad, siempre está la necesidad de un hijo. Yo los he visto, personas ancianas y todo, llegan sus papás y se sienten, mi amor, hermano, protegidos y hablan con sus papás y le piden un consejo a la mamá o al papá, porque ahí está eso todavía, la esencia de hijo y de papá. Pero tengo que entender esas cosas. En la parte espiritual es lo mismo que el ministro diga, ya ustedes aquí todo el mundo va, mire cómo se va a defender. Ya ustedes conocen la palabra, ustedes verán qué hacen. No, eso no es una actitud. Eso es incorrecto. Porque tienen que venir, hay necesidades espirituales, estamos hablando, que tienen que ser suplidas. ¿La suple el ministro? No, la suple el Espíritu Santo por medio del ministro. Por eso el ministro necesita estar metido de lleno en las cosas, indagando el alimento y buscando para poder brindarle protección a la familia. ¿Cuál es la diferencia? Hay un ministro, ¿cuál es la diferencia? Solamente el ministerio, pero él también está aprendiendo. ¿Me entienden, hermano? Gálatas, vamos a leerlo lo más rapidito posible. Gálatas, capítulo 4, verso 1 al 7. Pero también digo, entre tanto, mire qué está diciendo el apóstol Pablo. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, no cuando yo quería, sino cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué? La adopción. No nacimiento. No, porque ya no nacimiento pasó. No nacimiento te hace hijo, claro, pero ese hijo no es todo. Ahora tienes que recibir la adopción de hijo. ¿Me entiendes, hermano? Es lo que la palabra te está diciendo. Teníamos que, si hemos nacido de nuevo, solamente en nada nos difiere de que está afuera. Aunque somos dueños de todo, pero no hay una diferencia marcada. Tenemos que alcanzar la adopción, la edad madura. Porque un niño no puede heredar. Un niño, si un muchacho irresponsable que no ha sido formado, se le pone una herencia, dudo que en 2 días todavía la tenga.
Dios, ¿cómo le va a confiar su palabra? Eso es adopción. ¿Cómo le va a confiar a una persona que apenas nació de nuevo? No se la confía. Pero cuando esa persona ha pasado por el proceso espiritual de Dios y Dios ya puede adoptarlo, así como hizo con Jesús, entonces ahora sí dice: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Además de todo esto, a él oír. Pueden oír, pueden acudir a él, porque lo que él diga es como si lo dijera yo. Una persona que ha sido formada. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo. Y finalizamos con Hebreos capítulo 5, 7 al 14. Yo tengo mi duda. El hermano dijo que Jesús, que pasó por el nuevo nacimiento, que fue adoptado, que toda esta cosa está en la escritura, estamos leyendo, pero no lo estamos leyendo. El 5, Hebreos 5. Ahora vamos a ver esta escritura que nos dice. Hebreos capítulo 5, 7, 14. Y Cristo, todos sabemos quién es Cristo, en los días de su carne, Jesús cuando estaba en la tierra, en los días de su ministerio, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, porque había nacido de nuevo, porque había recibido el Espíritu Santo, no se pierda esto último, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo? Aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. ¿Quién? Jesús. Jesús no es Dios. Y entonces Dios aprendió obediencia. El proceso espiritual, Jesús, Dios encarnado, tenía que padecer. No padeció. ¿Cree usted que porque era Dios ya iba a hacer lo que daba la gana? Estaba sujeto a unas leyes para poder dejarnos a nosotros el modelo para seguir y ser adoptados también. Entonces usted entenderá, porque a veces yo he escuchado hermanos que dicen: hermano, pero es que yo sí he sufrido en esta vida. No, yo no creo que haya sufrido mucho. Tú crees que has sufrido. Todos sufrimos. Y somos creyentes. Tenemos que entender que el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Pero hay muchos creyentes sin cruz y sin negación menos. A mí el que me la hace me la paga. Y somos cristianos. Oiga, que tremendo cristiano moderno. Te voy a dar un puño santo, creo que le llaman, ungido, algo así. Y son creyentes. Jesús me enseñó que tenía que poner la otra mejilla. Vamos a ver, hermano, vamos a dejarlo para la próxima. Pero Jesús dice la palabra que por lo que padeció aprendió la obediencia. Y la obediencia es lo que nos lleva a la perfección, a la madurez. Si nosotros no tenemos una sujeción, si se nos dificulta sujetarnos, siempre tenemos a quien sujetarnos, a los pastores. Dice la palabra: sujetados a vuestros pastores, quien vela por nuestras vidas. Pero hay personas que les cuesta sujetarse a las autoridades aquí en la iglesia. Si nos cuesta trabajo sujetarnos, yo quiero preguntarles cómo vamos a crecer o cómo vamos a madurar. No podemos, porque no creemos. Yo sé más que el pastor, yo sé más que fulano, yo sé que yo puedo valerme por mí mismo. Tú eres oveja. Y la oveja necesita de un pastor para servir. Vamos a seguir en la próxima. ¿Cómo continuamos con esto? Hebreos capítulo 5, verso 7 al 14. Hebreos 5, 7 al 14. Póngase de pies y vamos a orar. Recuerde que hoy íbamos a traer las preguntas, y si este tema les trajo también inquietudes, también las podemos hacer escritas en un papel. Amado Dios, Padre Santo, delante de tu presencia te rogamos que nos ayudes, que nos perdones, que nos aclares nuestro entendimiento para poder, mi Señor Jesús, de acuerdo a tu palabra ungida, tu palabra de la hora, poder entrar a lo que corresponde al nuevo nacimiento y seguir adelante hacia la perfección, la madurez, la adopción. Señor, tú pasaste por todas estas etapas. Nosotros también tenemos que pasar por cada una de ellas. Y si no pasamos por ellas, nos estancamos. Y si nos estancamos, no podemos heredar entonces aquella herencia que tú nos has dejado, mi Señor. Bendigo a tu manada pequeña, bendigo a los hermanos que nos ven por la web, en el nombre del Señor Jesucristo, que tu gracia nos siga acompañando. Con acciones de gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mi amor hermano. Den una palmadita al Señor por todo su corazón.
Gloria a Dios. Ya vamos para la casa, mi amado hermano. Si quieren, no se nos acelere. Este era un culto de enseñanza bíblica y doctrina. Así es. Entonces aspiramos de que la próxima... Gloria a Dios. enseñanza bíblica la continuaremos en la próxima oportunidad que Dios nos conceda. La invitación para el día de mañana, servicio evangelístico, ojalá venga, invite a alguien. Y si los hermanos trajeron preguntas, si Dios que mañana teníamos un servicio de preguntas y respuestas. Así es, cualquier inquietud que tenga, al menos en el transcurso de la mañana, si no la trajo, pues nos la hace llegar con el hermano Santiago. Pues si tiene alguna pregunta, si tiene alguna inquietud sobre su vida personal, sobre doctrina, sobre la escritura, en fin, aquí estamos siempre dispuestos para ayudarles en ese campo, amados hermanos. Entonces, grato saludarles a mis hermanos, a los que es la primera vez que vienen en el servicio, en esta campaña. Es grato saludarles y darles un saludo de parte de la iglesia en Cartagena, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Esperamos verlos mañana nuevamente a las 7 de la noche. 6 de la tarde, 6 para el servicio de preguntas y respuestas. Amén, mi hermano. Entonces que la gracia de Dios sea con todos vosotros. Vayan para Dios, la guardia, estamos despedidos.